Buen día, soy Miriam Alicia Álvarez Santoyo y comparto el avance de mi investigación, misma que he titulado La comprensión del fracaso escolar en la licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 113 León. Actualmente se reconoce el fracaso escolar desde su triple manifestación: bajo aprovechamiento, reprobación y deserción. El debate del tema comienza al momento de abordar las prácticas específicas, es decir, la manera en la que se pretende acercar la educación formal a los alumnos. En este punto es conveniente rescatar tres hallazgos con respecto al tema, mismos que retomo de Patricia Madoni en 2014. Primero, algunos de los discursos sobre el fracaso escolar legitiman la exclusión de los sectores populares a través de la vía de padecer las repeticiones traducidas en la rutinización, el abandono y la intermitencia. Segundo, cierta parte de las investigaciones sostiene que la pobreza en el vínculo entre la escuela y el estudiante se traduce en una pérdida de interés que se produce por la manera en la que el factor escolar es desplegado en los sujetos. El tercero indica que a pesar de la pluralidad de interpretaciones, es necesaria la reflexión y la generación de un cambio en lo escolar. Esto para beneficiar una discusión que evidencie las posibilidades de participación de los actores implicados. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 113 León, cuenta con la licenciatura en Intervención Educativa, conocida como LIE. En este programa los porcentajes de egreso, de deserción y de titulación han sido fluctuantes con el paso de las generaciones. Además, se ha llegado a ciclos en los que ha desertado hasta el 53% de la población estudiantil. Como siguiente punto les presento las preguntas de investigación. Al entender el fracaso escolar desde una triple vertiente, es necesario manifestar que esta investigación plantea el abordaje de los tres elementos correspondientes: el bajo aprovechamiento, la reprobación y la deserción. En el bajo aprovechamiento considero tres. ¿Cuáles son los elementos de la trayectoria formativa que inciden en el bajo aprovechamiento? ¿De qué manera el contexto y la convivencia familiar inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes? ¿En cuáles asignaturas de la LIE se ha presentado el mayor índice de bajo aprovechamiento? Sobre la reprobación formulé tres preguntas. ¿De qué manera impacta el fenómeno de la reprobación en el entorno familiar? ¿Cuáles son las medidas que han tomado las instituciones sociales para anticipar la reprobación y cómo éstas se traducen en la exclusión de los estudiantes? ¿Cuál es el perfil de los estudiantes de la LIE y de qué manera se trabaja con aquellos que no lo cubren? Finalmente, sobre la deserción considero dos preguntas. ¿Cuál es la influencia del entorno familiar en la deserción escolar y en cuáles consecuencias se traduce? ¿Y cuáles son las medidas que se han tomado desde la política pública para abatir el abandono escolar y cuáles son las implicaciones que tienen con el derecho a la educación? Los objetivos de investigación también los presento desplegados en los tres rubros. En el bajo aprovechamiento planteo construir la trayectoria formativa de los estudiantes y egresados de la LIE y con base en ello identificar cuáles son los elementos que inciden en el bajo aprovechamiento, determinar de qué manera el contexto familiar incide en el rendimiento escolar de los estudiantes e identificar cuáles son las asignaturas de la LIE en las que se ha presentado el mayor índice de bajo aprovechamiento. Acerca de la reprobación me propongo identificar cuál es el impacto de la reprobación en el entorno familiar, analizar las medidas institucionales para anticipar la reprobación y la manera en la que éstas conllevan la exclusión de los estudiantes, y examinar el perfil de los estudiantes de la LIE y la forma en la que se trabaja con aquellos que no lo cumplen. Sobre la deserción considero importante identificar las implicaciones que tiene el entorno familiar como un determinante de la deserción escolar y analizar las medidas de la política pública para tratar el abandono escolar y sus implicaciones con el derecho a la educación. Como parte de la justificación de mi proyecto, considero que el fracaso escolar, de no ser atendido, conllevará que sus efectos sean arrastrados y que las manifestaciones sean cada vez más agudas. Posicionarlo como foco de atención implicará una revisión a las prácticas docentes y con ello a las institucionales en general que han permeado durante las generaciones de alumnos de la licenciatura que pretendo estudiar. La investigación propuesta permitirá la construcción de un estudio contextualizado, la comprensión del fenómeno y a futuro la toma de responsabilidad de los propios implicados. Al abordar el fracaso escolar como un desajuste entre el proceso de enseñanza y el de aprendizaje, se posibilita que el estudio incorpore a los factores sociales, los familiares, los individuales y también los pedagógicos. Actualmente trabajo en la delimitación del estado del conocimiento, del estado del arte y en la conceptualización del método de investigación. Gracias a todos por su atención.